buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida, especialmente en este mes de noviembre que estamos destinando nuestro espacio a pensar, a reflexionar, a tratar de analizar el tema de la evaluación de los aprendizajes. Un tema que ha sido construido poco a poco, pero que ha traído también sus controversias. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la evaluación de nuestros estudiantes también pone al descubierto otra serie de espacios, de aspectos, de componentes, como es el propio diseño curricular, los propios planes y programas de estudio, las condiciones físicas de la escuela, el trabajo metodológico de cada uno de nosotros, los profesores. Y es evidente que el desempeño de nuestros estudiantes va a contactar, va a vincularse con una enorme cantidad de componentes que subyacen, que se relacionan con el trabajo al interior de una aula. Pero nos parece que justo lo que los alumnos van manifestando, por un lado, obedece a componentes y factores personales, familiares, de su propio proceso histórico a través de los grados escolares que el niño, la niña, el joven han transitado, pero también de las experiencias escolares que cada uno de nuestros chicos, de nuestras chicas ha vivido. ¿Qué decir, maestros, de cómo estamos organizados en nuestras escuelas, en nuestro sistema educativo, en nuestros niveles educativos, en las diferentes modalidades que nuestro sistema tiene y que por supuesto evidencian una multicultura escolar, ¿no? El hecho de que un niño o una niña tenga que salir de un espacio del preescolar para incorporarse a una primaria distinta en el inmueble, distinta en la ubicación, distinta en cuanto a sus compañeros. Lo mismo los niños de primaria que se incorporan a una secundaria diferente, ya de suyo le impone una dinámica diferente, le pide al niño un sobreesfuerzo que genera que esos factores vayan impactando sus procesos de seguridad, de motivación, de involucramiento, de identidad con el espacio, con los compañeros, con los maestros y las maestras, y por supuesto eso también afecte el rendimiento, afecte su desempeño, afecte su logro. Y he mencionado, maestros, tres conceptos que de una u otra forma han estado vinculados al tema de evaluación del aprendizaje. Muchos años en el sistema educativo a nivel mundial se evaluó el rendimiento de los estudiantes, es decir, esta capacidad que tenían los niños, las niñas, los jóvenes de apropiarse de los contenidos que se señalaban en los planes y programas de estudio. Y eso es parte del aprendizaje, el dominio de términos y de conceptos, y eso está bien, pero está incompleto, está inacabado el hecho solo de evaluar el rendimiento, qué tanto el niño, la niña rinden al respecto de un parámetro dado por un plan y programa de estudio. Luego, conforme avanzó la psicología del desarrollo, la psicología del aprendizaje, fuimos advirtiendo que los niños utilizan ciertas habilidades, ciertas capacidades, ciertos procesos cognitivos y emocionales, y entonces empezamos a valorar aspectos del desempeño escolar, cómo el niño pregunta, qué tanta motivación tiene. Empezamos a poner atención en los factores familiares,
en el desempeño que el niño tenía en otras escuelas, que las inteligencias o los estilos cognitivos también afectan ese desempeño, esa manera en que el chico, la chica se acercan a los contenidos, es decir, desencadenan su proceso de aprendizaje. Pero hoy por hoy ya las evaluaciones de contexto, las investigaciones en cuanto a la manera sociocrítica de aprender de nuestros niños y de nuestras niñas nos lleva a poner la atención al logro educativo. Es decir, no solo cómo rinde frente a ciertos contenidos, no solo cómo es su desempeño frente a ciertos aprendizajes, sino el nivel de profundización que cada niño, cada niña vaya logrando al respecto de un tema, de un aspecto, de un personaje, de una categorización, de una clasificación. Entonces, maestros, el hecho de que hoy la nueva escuela mexicana cuestione fuertemente esta evaluación que lo que hace es vincularse al rendimiento, es decir, a esta bancarización de contenidos, a nosotros siempre nos ha parecido pertinente. Hemos ya muchos años atrás insistido en que el proceso de aprendizaje del niño, el acompañamiento mediado por parte de los maestros y de las maestras, las metodologías que hoy se presentan para ir promoviendo el desempeño de las niñas y de los niños, por supuesto que supera ya el rendimiento y el desempeño. Y tenemos que estar mucho más abocados, mucho más orientados a observar el aprendizaje del chico de una manera integral. Por eso, hoy, maestros, recordamos lo que ya nos decía el doctor Evia y que a mí me pareció muy importante en este primer martes con Grupo Loga de evaluación de los aprendizajes, con la prueba mía que él propone de evaluar con pocos reactivos, con pocas preguntas, ¿no? Y ustedes recordarán aquellos momentos donde incluso se nos pedía a las maestras y a los maestros que los exámenes debían de tener 100 reactivos o 50 reactivos. Yo recuerdo mis primeros años de docencia que, bueno, yo decía, esto más parece una prueba de resistencia más que verdaderamente una evaluación de los aprendizajes. Entonces, con él y con la prueba mía, que está a su disposición, dejamos el correo del doctor Evia para que ustedes dentro de sus escuelas, a nivel de supervisión, puedan ir elaborando también pequeñas herramientas que les permitan ir contactando esos procesos de aprendizaje. Y la semana pasada estuvimos revisando el tema de una evaluación no mucho más integral. Estuvimos conociendo lo que están haciendo en el estado de Jalisco y que es una invitación muy importante a que cada una de las escuelas, de las supervisiones, de los municipios, de los estados, vayamos buscando con esta planeación analítica y esta autonomía profesional nuestros diseños curriculares, nuestras formas de trabajo dentro de las escuelas, pero también la evaluación que nos permita verdaderamente ir haciendo una reflexión, un análisis de qué es lo que está pasando al interior de nuestras aulas. Y hoy vamos a revisar algunos instrumentos e ítems diferentes, maestros. Si estamos hablando de logro educativo, no podemos seguir elaborando los mismos exámenes con los mismos tipos de pregunta y con la misma forma de integración. Por lo que me voy a permitir utilizar una presentación
para ir compartiendo algunas de las ideas que nosotros acá en Grupóloga hemos venido ensayando, trabajando con diferentes maestros, con diferentes escuelas y que esperemos que para ustedes sea novedoso, que para ustedes sea de utilidad y siempre con la recomendación, con la sugerencia de que en manos de ustedes, en manos de ese experto que tiene a esos niños en concreto, con esas historias de aprendizaje muy propias de cada una de las escuelas, de sus grados y de sus niños, ustedes pueden hacer las adecuaciones que corresponden. Es muy importante señalar que la nueva escuela mexicana nos ha hablado de esta evaluación formativa. Ha insistido en la evaluación formativa, la evaluación integral, ya tiene mucho tiempo donde investigadores, especialistas han venido profundizando, pero sobre todo que una evaluación formativa lo que nos tiene que dar cuenta es las realidades del aprendizaje de cada niño y de cada niña. El aplicar un solo instrumento empobrece la posibilidad de poner en la superficie el desempeño, el logro de cada niño. Nos va a dejar siempre oculta la información o parcialmente visible. Entonces, lo que necesitamos es verdaderamente a través de muchas herramientas, muchos instrumentos, muchos tipos de reactivo, mucho diálogo con el chico, ir verdaderamente, ir sacando, ir llevando a la superficie lo que verdaderamente el niño sabe, cómo lo aprendió, qué le cuesta trabajo, qué le cuesta más dificultad, qué disfruta, qué no disfruta tanto como parte de lo que nos ha sugerido la nueva escuela mexicana. Por lo que la evaluación formativa es aquella que se refiere directamente al logro de los estudiantes y que por supuesto está vinculada a darle información al profesor de sus materiales, de su metodología, de su planeación, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque nos permite a los maestros hacer ajustes, adaptaciones, cambios a nuestro trabajo didáctico y pedagógico. Por lo que la evaluación formativa se centra en apoyar ese crecimiento y ese desarrollo de los estudiantes. Por lo que cuando hablamos de evaluación formativa, hablamos de líneas de inicio. Cada niño inicia en su línea y el piso se pone parejo en tanto cuanto cada niño va avanzando desde ese punto de partida personal. No podemos, maestros, y menos en esta época. Yo empecé mi trabajo por ahí de 1981, mi primer grupo de primaria, y yo ya veía enormes diferencias en cada uno de los niños que me tocó acompañar durante los años que yo trabajé en primaria y luego en secundaria y luego en media superior. ¿Por qué? Porque cada niño trae una experiencia distinta, una familia diferente, una serie de expectativas formadas por el contexto en el que se educan, los programas de televisión que ven, la influencia de la abuelita, etcétera, etcétera. Entonces, cada niño tiene ese punto de inicio diferente, por lo que este crecimiento va a enfatizar de que los maestros tenemos que tener mucho cuidado en atender asuntos de que nuestra evaluación sea verdaderamente de los procesos de aprendizaje de cada niño. Por eso hoy la planeación sintética está basada en PDAs, en procesos de desarrollo de aprendizaje, que debemos de buscar coherencia entre las situaciones de aprendizaje y lo que se evalúa. Yo cuento una anécdota, maestros, que para mí, cuando yo empecé el trabajo de revisar el proceso de evaluación, yo no pude menos que remitirme, regresar a mi propia formación
en primaria y secundaria. Y resulta que yo recuerdo muy claramente los maestros que estén en la sexta rodada, así como yo, y que puedan recordar su secundaria. Se podrán ustedes rememorar que llevamos en la secundaria dibujo técnico. Era parte de nuestra currícula. Y yo recuerdo, y luego supe que era una metodología, una estrategia que usaban todos los maestros de dibujo técnico del país. Nos hacían recortar cuadritos de 10 por 10 de cartulina, de cartoncillo, de diferentes colores. Y nos pedían colores. El blanco a mí me llamaba la atención. Claro, luego supe que sobre cartulina y cartoncillo blanco, pues se ve perfectamente bien. Y nos pedían el lápiz número 1, doble cero, cero, 2, etc. Bueno, esto tiene que ver con el grosor, muchas cosas que para el dibujo técnico es importante y las habilidades que estábamos desarrollando. Resulta que nos deja de tarea hacer líneas sin instrumento de medición, no podíamos usar regla, tenía que ser a pulso, líneas diagonales. Perfecto. Yo en casa termino mi tarea y no me gusta. La verdad es que valoro, evalúo, establezco una escala donde digo, me quedó fea. ¿Por qué? Pues no puedo y no podré saberlo, pero mi percepción me informaba de que no me gustaba. Resulta que la vuelvo a repetir, ¿no? Y ya, esta me quedó más bonita. Comparé las dos y para mí no había ninguna duda. La segunda era, estaba mejor hecha, mejor trazada, las líneas eran más rectas, no sé, me gustó más. Total de que al otro día, llegando ya a la escuela, llega la clase de dibujo técnico y una de mis compañeritas dice, no hice la tarea, me van a poner tache, se preocupó mucho. Y yo le dije a mi compañera, le digo, a ver, yo no sé, yo traigo dos, esta está fea, entonces yo te la puedo regalar. Digo, no tengo problema, pero si te sacas mala calificación, yo no soy responsable. Ya entregamos la tarea, debíamos de poner nuestro nombre, etcétera. Y resulta, maestros, que es que el maestro, la siguiente sesión, nos entregan nuestras tareas calificadas. A mí me pone 8 y a ella le pone 9. Yo siempre tuve la duda, ¿qué calificó el maestro? Eso es bien importante cuando hablamos de evaluación formativa, maestros. Por eso hoy las rúbricas juegan un papel muy importante, porque la retroalimentación, lo que el chico debe de saber, sobre todo con aspectos más cualitativos, como es esta parte de los trazos, cómo es una dramatización, la expresión oral a partir de una exposición, la argumentación, porque hacemos debates en nuestras clases, el chico debe de saber exactamente qué se le va a evaluar, con el propósito de que esa evaluación sea formativa, no se elimine lo más que se pueda la subjetividad y el chico no se quede con la sensación de que fue injustamente evaluado. Yo lo sabía, yo no iba a decir, ay, no, esa es mi tarea, no, porque me iba a ir mal a mí, le iba a ir a mi compañerita y por supuesto que no íbamos a hacer eso. Pero siempre te quedas con la duda de qué pasa. Por eso la evaluación formativa debe de valorar significativamente el aprendizaje. El estudiante debe de irse responsabilizando de su aprendizaje, que los chicos en la secundaria nos digan, el maestro me reprobó, es un síntoma que el muchacho, ese crecimiento en años, en grados, en contenidos, en aprendizajes, no lo ha llevado a hacerse responsable. Por eso la retroalimentación es tan importante. Vincular lo aprendido con situaciones reales y realistas, diferenciar los logros de cada uno de los estudiantes, saber que van en niveles diferentes. Y por eso hoy la tutoría, la mentoría, el hecho de que los chicos se ayuden
Ese trabajo entre pares ayuda mucho a homologar lenguajes, a homologar y ayudar a que puedan establecer ejemplos mucho más apegados a su realidad. Usan formas, términos y conceptos, lenguaje mucho más adecuado y adaptado a ellos, y eso hace que el aprendizaje vaya fluyendo y vaya avanzando de manera más adecuada. Y por supuesto, lo que nos han sugerido, incorporar la hetero, la autoevaluación y hacer uso de diversos instrumentos de evaluación. Vamos a ver un caso, ¿no? Porque aquí va a estar profundamente vinculado a lo que es la médula espinal, el eje más importante de la evaluación formativa. El profesor dice, ¿cómo nos fue en la evaluación? Y la respuesta fue, en general, dijo el profesor, bien. Si trabajan bien hoy, se las entrego antes de irme. De hecho, cuando toca el timbre anunciando la finalización de la hora, el profesor comienza a entregar las evaluaciones. A medida que las reciben los estudiantes, se fijan en sus calificaciones, produciéndose ciertos comentarios de acuerdo con las mismas evaluaciones. Luego empiezan a salir al recreo. Al preguntarle al profesor por qué entregó las evaluaciones al último momento, responde, si no lo hago de ese modo, se dispersan comentando las calificaciones y me cuesta retomar la clase. Me parece que ese es una posición mucho más orientada al rendimiento, más preocupado por el instrumento, por la autorregulación del comportamiento de los chicos, cuanto que justo las preguntas, comentarios, dudas, aclaraciones que el chico corrija o su trabajo, su redacción o su examen es parte importante de la retroalimentación. Entonces pensemos, maestros, no solo cómo elaboramos las herramientas, cuándo las aplicamos, qué hacemos con ellas, cómo las devolvemos, qué aprendizajes nuevos se dan de lo que estamos trabajando en nuestras clases a partir de esa devolución de los trabajos, de los ejercicios, de los exámenes, de los materiales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el eje mucho más importante es justo esa retroalimentación y lo vamos a ver en los reactivos de logro, como un reactivo de logro bien redactado, precisamente inmediatamente a mí me devuelve como maestro información que me permite ver en qué nivel de logro se encuentran mis estudiantes. Entonces, la retroalimentación dada para que el chico mejore sus aprendizajes es la función más importante para que el chico se identifique con sus logros y sobre todo identifique aspectos de mejora. La retroalimentación también debe de darse durante el proceso de aprendizaje, antes, durante y después, no solo después, no solo de manera tardía. Ustedes se han de acordar cuando presentábamos algún examen o entregábamos algún trabajo y el profesor tardaba muchos días o un par de semanas en devolvernos. Siempre había esta sensación de perder el interés, ¿no? Ya no nos acordábamos, decíamos, teníamos que leer varias veces la pregunta para poder saber, ya me acordé, esto en qué parte de mi cuaderno está. Es decir, pierde ese efecto verdaderamente de retroalimentación y debe de aplicarse infinidad de instrumentos que permitan al estudiante identificar criterios específicos de lo que tiene que ir logrando a través de rúbricas, de modelos, de ejemplos, de muestras, de descripciones, de trabajos sobresalientes para que él pueda ir comparando, ¿sí? Por eso
uno de los aspectos más importantes, y ahorita lo vamos a ver, son los expedientes de evolución del logro, la redacción, la letra, el tipo de dibujo, de alguna habilidad motriz, el chico la puede ir comparando. En ese sentido, la evaluación formativa y su implementación de la escuela, de la nueva escuela mexicana, tratan de ir superando esta evaluación más positivista, más bancarizada y cambiarla más a una evaluación integral, más de formación. En este sentido, maestros, hay muchos instrumentos que vamos ya conociendo, que vamos sintetizando, que pueden ayudar a que el alumno, sobre todo, él mismo vaya comparando esta evolución, esta valoración. Los mapas de progreso, es decir, el chico tiene que ir viendo desde un mínimo contenido, concepto, término, categorización, debemos de presentarle ese elemento ampliado, ese mapa, y el chico ir advirtiendo si va avanzando, si va, perdónenme, si va creciendo en ese progreso. Por lo que, maestros, ustedes tienen muy claro si van a ver procesos históricos o si van a ver problemas con diferentes operaciones aritméticas o si van a ver en la cuestión de sus proyectos algunas producciones. Bueno, ¿cuál es lo mínimo? ¿Cómo tiene que ir creciendo? Estos mapas de progreso le permiten al chico ir advirtiendo hasta dónde va, qué sí va logrando y qué le falta aún. Los registros de autoevaluación, ¿no? Es decir, el chico tiene que advertir si me sentí bien en el examen, qué partes no estudié, qué partes todavía se me dificultan, qué partes no entendí de lo que me fue preguntando el profesor. Una autoevaluación, por ejemplo, del desempeño oral en una exposición. Tú, mi material lo observaron, yo me sentí fluido en mi exposición, puse ejemplos, la autoevaluación, es decir, esta reflexión que el chico tiene que hacer de sí mismo es muy importante y para ello tenemos que ayudarle a utilizar algunos instrumentos. El diario de mis aprendizajes, un cuadernillo donde el niño, la niña, el jovencito diga qué aprendí hoy, ¿no? ¿Qué me llevo hoy? Ay, ahora esto sí lo entendí. Esto es muy claro para mí. Esta parte es muy importante, maestros y maestras, para que el chico vaya llevando su diario de aprendizaje, sus logros, sus dificultades, qué le pareció complicado, etcétera, etcétera. Las rúbricas es muy importante porque establecemos los apartados y los niveles y con la descripción específica de cada uno de ellos. El portafolio de evidencias, ¿no? De su letra, si queremos que el chico vaya advirtiendo su calidad caligráfica o sus redacciones o su desempeño en alguna actividad motriz, física, artística. Por ejemplo, el portafolio de evidencias ayuda mucho. Si tenemos cálculo mental y tenemos pequeños trozos de papel con el cálculo mental, cómo va avanzando, y es muy importante porque el chico ve compendiado en un mismo lugar sus avances. Entonces, el portafolio de evidencias para ciertos logros, para ciertos aprendizajes, ayuda mucho. Guiones de coevaluación. Dos compañeros que se juntan y uno evalúa al otro a partir de un guión donde le comenta cómo vio su desempeño, qué le pareció, si le entendió, si no le entendió. Ese es otro instrumento que debemos de aprender a utilizar. Los exámenes basados en logro, que hoy veremos algunos ejercicios,
la barra cronológica de logros en el tiempo. Ya hago tanta cantidad de ejercicios, ya me mantengo tanto tiempo concentrado. Esa línea del tiempo ayuda a los niños a ir monitoreando ellos mismos. La barra cronológica la podemos utilizar también, por ejemplo, para ir ayudando al chico a ir dando seguimiento a el tiempo destinado a las tareas, a las lecturas, si tiene que leer un pequeño texto que va llevando por día, cuántas hojas va avanzando. Esas barras cronológicas ayudan mucho. Los videos, el hecho de que el chico haga un video hoy con el celular, tenemos esta enorme herramienta donde el chico exponga cómo se siente, qué obstáculos tiene y nos los mande por WhatsApp en un minuto, ¿no? O lo que aprendió, o en 2 minutos su resumen. Ese es otro gran instrumento que nos permite ir valorando muchos elementos del desempeño de nuestros estudiantes. Las audios o podcasts reflexivos sobre dificultades, avances, peticiones que los chicos nos pueden ir haciendo es muy, muy importante. Incluso se sugiere que puedan distorsionar la voz para opinar sobre cómo se sienten con algún aprendizaje nuevo, con algún material diferente que hayamos aplicado o utilizado y el chico podernos mencionar con cierta libertad un poco su avance. Los cuadernos multimedia, ¿no? Tenemos el Classroom, tenemos otras plataformas donde los chicos pueden encontrar ejercicios, los podemos ir montando, los chicos hacer sus actividades, incluso el Moodle o el Classroom, podemos diseñar ejercicios y ver cuántas repeticiones el chico hizo hasta sacar 10. Todo eso son cuadernos multimedia que podemos también ir aprovechando como herramientas para evaluar el aprendizaje. El blog de reflexión individual, ese también es muy bonito. Mi reflexión del día, cómo me sentí a la hora de escuchar una exposición de mis compañeros. Y luego le podemos ir poniendo diferentes apartados en su blog. Cómo me sentí colaborando, estuve distraído, qué me distrajo, qué aprendí del otro, qué no me gustaría que pase. Son parte de estas reflexiones sobre el trabajo que se va garantizando. Las muestras de aprendizaje, galerías, exposiciones, museos interactivos son parte también donde los chicos muestran, exponen a sus compañeros, pero sobre todo van enriqueciendo. Esas muestras siempre deben de tener hojas, colores, para que los chicos vayan anotando conocimientos, términos, categorías, contenidos que van agregando nuevos. Veamos algunos reactivos de logro. Vamos a ver, maestros, vamos a empezar con esto. Supongamos, ¿no? No lo vamos a realizar, solo es una provocación que yo reto al niño, yo ahora los reto a ustedes a resolver este ejercicio. Es un planteamiento y tenemos que dar con dos incógnitas. ¿Cuál es el alumno que es el mejor de la clase y qué alumno bebe limonada? Son dos preguntas, son 4 alumnos, están sentados en torno a una mesa redonda y con este ejercicio, yo lo que quiero como maestro es desarrollar su pensamiento lógico. Quiero ver cómo asocian información, quiero advertir cuántas veces leen el material, cuántos intentos hacen para ir tratando de encontrar las respuestas. Eso a mí me obliga como maestro a tener preparados instrumentos para observar su logro, para observar qué es lo que están haciendo. No basta dar con la respuesta correcta, porque la respuesta correcta pudo haber sido azarosa,
pudo haber sido copiada, ¿no? Pudo haber sido producto de una casualidad, pero lo que yo quiero es verdaderamente advertir cómo va siendo el proceso que voy observando, captando, por lo que yo puedo elaborar un guión de observación, ahí lo tienen, ¿sí? Yo en cada uno de los apartados a observar pongo si estoy totalmente de acuerdo, si estoy de acuerdo, si estoy totalmente en desacuerdo. ¿Sobre qué? Vi que el chico leyó varias veces el material, hizo diversos intentos, fue avanzando de menor a mayor dificultad en la asociación de ideas, se observa el intento de pensar de diferentes maneras y cambiar de solución cuando no logra dar con la respuesta correcta. Y ustedes me dirán, profesores, ay, pero es que yo tengo un grupo de 45. Si yo decido utilizar un guión de observación para ver el pensamiento lógico es de algunos alumnos que yo tengo duda, no puedo observarlos a todos, pues eso es evidente. Pero entonces yo puedo decidir como maestro el lunes aplicar mi guión de observación con un tipo de planteamiento para el pensamiento lógico, los lunes para unos chicos, los martes para otro, los miércoles para otro, los jueves para otro y los viernes para otro. Todo depende, maestro, maestra, de ese logro que tú quieras observar. Que no, que quiero observar a más chicos. Pues a lo mejor utilizo una lista de cotejo. Ah, entonces me es fácil, sí o no, ¿sí? O no, tengo a dos chicos y hago una coevaluación por lista de cotejo, ¿sí? O por escala estimativa, como está aquí. Entonces, o una autoevaluación por escala estimativa de cómo el chico se sintió con ese ejercicio o no, aplicó una rúbrica. Si ustedes se fijan, las categorías son iguales. Lo que cambia es la estructuración del instrumento de acuerdo a lo que yo quiero ir evaluando. Entonces, maestros, hasta aquí hemos advertido que utilizar diferentes instrumentos, el diseñarlos de forma correcta, el aplicarlos sobre todo a chicos que yo tengo alguna preocupación de cómo van avanzando en sus logros, pues eso también es importante. Y vamos a ver algunos tipos, maestros, de reactivos que llamamos reactivos de logro. La característica más importante es que sea algo integral. Maestros, en el caso concreto de este primer instrumento que yo les estoy presentando aquí, son exámenes, ¿eh, maestros? Y aquí lo que yo digo es que los exámenes no tienen que terminar. Depende qué tipo de examen, para qué lo quiero, qué nivel de desempeño o de logro estoy advirtiendo y en función de eso voy construyendo el instrumento. Aquí tengo un texto sencillo, son dos párrafos, el lenguaje es un lenguaje que el chico domina. Y a mí lo que me interesa es a partir de este texto ir revisando algunos conceptos y términos que he revisado de gramática, ¿sí? Yo le pido aquí. Anota un sustantivo propio que aparezca en alguno de los párrafos. Yo no quiero que me diga el concepto, yo quiero que el chico cuando va leyendo, va a ver si identifica los sustantivos propios. Le digo, anota un enunciado que selecciones de los párrafos, un enunciado. De ese enunciado, anota el sujeto. Ahora anota aquí su predicado. Indica dos ideas básicas de los párrafos.
¿Cuáles son los adjetivos calificativos que encuentras? Utiliza los signos de puntuación adecuados para enumerarlo en las siguientes líneas. Ya sé que use bullet, ya sé que use comas. ¿Cómo los va a enumerar? Y fíjense la cantidad ya enorme de contenido que estoy evaluando. ¿Qué otro adjetivo utilizarías para referirte a la situación? Anota dos palabras que no hayas entendido. Busca una de ellas en el diccionario y anota su significado. Elabora un enunciado con dicha palabra. Narra en qué terminarías la historia. Y subraya de azul tres sustantivos comunes que aparezcan en los párrafos. Si te fijas, maestro, esto me va a ir dando a mí, mira, una pregunta, un reactivo que me marque el nivel de logro es este de anota un enunciado, localiza un enunciado y anótalo. Si el chico utiliza un enunciado con sujeto al principio, ese es un nivel de logro. A diferencia de un chico que utiliza o extrae un enunciado con un sustantivo intermedio que tenga parte del predicado al principio y luego el sustantivo y luego el resto del predicado. Eso ya habla de un nivel de logro mayor. O que el sujeto no esté explícito, esté implícito. O sea, que no venga señalado. Eso habla de un nivel de logro mayor en el dominio de un análisis gramatical de otro nivel. Esto me permite saber si verdaderamente los chicos están aprendiendo la gramática en un sentido comunicativo, que es el objetivo de este proceso de aprendizaje. Veamos otro tipo de reactivo. Este es de español. Este es de matemáticas. A mí me gusta mucho. Yo le pongo ahí un vestidito y le digo, doña Cecilia pidió a su costurera un vestido con la siguiente forma. Hay que contestar 6 preguntitas. Traza de color rojo el eje de simetría para que la señora costurera le ponga los botones. Calcule el área que corresponde a la falda. Tiene que agarrar su reglita, medir y sacar el área de la falda de este vestido. Calcule el área que corresponde al cinturón. Si la blusa tiene 18 centímetros cuadrados, claro, es una forma irregular. Todavía no he llegado en mi programa, a lo mejor, al cálculo de áreas irregulares. Entonces digo, si la blusa tiene 18 centímetros cuadrados, calcule el total del área del vestido. Tiene que sumar la de la falda, la del cinturón y luego el dato que ya le di yo de la blusa. Si doña Ceci quiere mandarse a hacer 5 vestidos iguales y cada uno de ellos cuesta 140 pesos, ¿cuánto tiene que pagar? Y finalmente, si un vestido cuesta 140 pesos y de este costo un cuarto es de tela, ¿qué precio tiene la tela y qué costo tiene la hechura? Si ustedes ven, maestros, los exámenes de logro son situaciones perfectamente imaginables, eh, representables mentalmente por el niño, no son cosas abstractas, están aplicadas a situaciones que hemos manejado en el aula, son preguntas que el chico puede parafrasear perfectamente y están aplicados a situaciones donde el conocimiento va a ser parte del aprendizaje, ¿sí? Entonces, no es un terreno, no es un vestido, es un reloj, es el mantel de mi mesa, es algo que el chico pueda
entender que son las condiciones que la nueva escuela mexicana nos ha puesto del tipo de aprendizaje que queremos desarrollar. Este es un examen que me encanta porque es totalmente aplicado al logro. No le doy la pregunta, les doy las respuestas y el chico tiene que elaborar la pregunta, ¿sí? Y fíjense, en la pregunta número 3, yo puedo ver el nivel de logro. Si el niño me dice, eh, duración o efecto de la rotación de la Tierra o de la traslación de la Tierra, esa es la número 2, o efecto de el 24, por ejemplo, la primera, duración de un día, a diferencia que me diga tiempo que dura la rotación de la Tierra. Es distinto y todo lo revisamos en clase, pero voy a ver si ya se quedó con el concepto. Si el niño en la pregunta 1 me dice tiempo que dura, no un día, todavía no utiliza la palabra rotación de la Tierra. Ah, bueno, y ahí me tengo que aplicar. Voy viendo a partir de este tipo de exámenes, maestros, cómo el chico se va apropiando de los términos y de los conceptos. Esa es una evaluación de logro. Yo empezaba diciendo, los exámenes no tienen que desaparecer, los tenemos que diseñar de manera distinta. Tenemos que acercarnos al nivel de logro que el chico está alcanzando. Ese es el verdadero objetivo. Este es un examen de geometría. Otro de español, les pongo un texto y aquí yo voy viendo un poco las preguntas que voy haciendo, ¿no? Esta presentación se les va a compartir a los maestros que nos acompañaron hoy, pero si ustedes, maestros, nos vamos aquí a formato de galería, porque a mí me gusta ver a los maestros que han estado por aquí. Si ustedes advierten, maestros, las evaluaciones, muchas de las herramientas, ustedes ya las han utilizado. Hoy por hoy nos invitan a utilizar más, a que los reactivos sean verdaderamente imaginables por el chico, que yo pueda ir viendo el nivel de desempeño que va alcanzando, de desarrollo, de logro, que sean cosas que el niño pueda aplicar, que no son cosas abstractas o que no sean una enorme cantidad de reactivos, no, si no se trata que sean muchos, sino que el chico se vaya sintiendo seguro, disfrute el examen, lo pueda comentar y vayamos viendo ese nivel de desempeño. Yo quiero irme aquí al chat y quiero agradecer a los maestros de San Luis Potosí, de Oaxaca, del Estado de México, de Tabasco, ¿no? Que nos han acompañado. Tenemos maestros de Ciudad de México, de Tlaxcala también por aquí, ¿no? De Hidalgo. Qué gusto tenerles por aquí. Y por aquí veo algunos planteamientos que voy a leer para cerrar un poco con la presentación. Se les va a compartir, maestros, es suya. Se les comparte el video y por supuesto también la presentación. Para el día de mañana la tienen en sus correos con muchísimo gusto. Y al maestro, a la maestra que por aquí nos compartió su correo con muchísimo gusto. Luego por aquí, a ver si hay alguna, nada, agradecimientos, nada que agradecer, maestros. Justo, esto es lo que nosotros hacemos, ir tratando de advertir en otras latitudes, en documentos, en investigaciones, lo que se va avanzando y por supuesto ponerlos a su alcance, siempre con la adaptación, adecuación, la tropicalización que ustedes puedan hacer. ¿Sí? Nosotros damos las ideas, ustedes hacen las adecuaciones. Pues ya llevamos, maestros y maestras, 3 semanitas pensando
sobre la evaluación del aprendizaje. Nosotros esperamos haber contribuir cada vez más a que la evaluación no sea tortuosa. Maestros, hay que cambiar la percepción de los papás. Es muy importante. Los niños aprenden distinto. Que un niño se saque 5 no es malo. Es un indicador, es una señal que todavía no domina cosas. Pues muy bien, hay que aplicarnos todos. Los papás en casa, nosotros en la escuela, el chico con más ejercitación. De eso se trata, de ir generando esta responsabilidad. Y qué bueno que en la escuela nos podamos equivocar, qué bueno que en la escuela nos podamos sacar 5 y 4 y podamos tener fallas. Preferible fallas en la escuela y no en la vida, maestros. Debemos de estar muy atentos a que la evaluación no se vuelva un sistema de corrupción, que las tareas las hagan los propios niños, que los papás no se metan en las tareas, que vayamos advirtiendo poco a poco cuánto tiempo el niño destina, qué resistente es a poder trabajar solo, vaya avanzando poco a poco. Ahí es donde la observación de ustedes como maestros en el aprendizaje de sus chicos verdaderamente lo pueden ir alcanzando. Maestros en preescolar, en primaria y los 2 primeros grados de secundaria no son predictivos del desempeño de futuros niveles escolares. El último grado de secundaria y la media superior sí son predictivos de cómo será el desempeño de los chicos, ya a nivel superior. Por eso es preocupante que un chico repruebe en tercero de secundaria o en grados de media superior. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que no le alcanzan los hábitos de estudio, su capacidad de hacerse responsable de la actividad académica y escolar. Y justo por eso se dice en la investigación que esos niveles escolares sí predicen futuros desempeños. Mientras, maestros, que en el preescolar, la primaria y primero y segundo grado de secundaria son profundamente formativos. Por eso la evaluación debe de ser formativa y por eso la evaluación tiene que retroalimentar permanentemente al chico y lo tiene que ir responsabilizando y le tiene que mostrar una enorme cantidad de componentes, de variables, de indicadores, donde el chico no solo piense lo que aprende, sino cómo lo aprende y cómo lo aplica. Esa es la evaluación que tiene que ir cada vez más integrándose en nuestras aulas. La próxima semana, maestros, escucharemos a 3 profesores de la República Mexicana cómo están aprovechando la evaluación diagnóstica de Mejoredu y terminaremos en diciembre con una prueba que están aplicando en Nuevo León. No se pierdan estos martes de evaluación del aprendizaje de nuestra parte. De veras, siempre quedarles agradecidos por este tiempo que destinan a su propia reflexión sobre los temas que les vamos planteando y que ustedes nos van sugiriendo que abordemos. Recuerden que en la página de Grupo Loga, www.escuelasenred.com, están todos los martes con Grupo Loga que tenemos desde el 2020. Hay temas, están clasificados, dan su nombre, úsenlos como materiales, maestros, son para ustedes. Pues maestros y maestras, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que hayamos aportado 4 o 5 ideas. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes con Grupo Loga. Ya se nos vienen las fiestas navideñas, se nos está yendo el año muy rápido, así es que aprovechar estos espacios a nosotros nos alegra muchísimo. Gracias, maestros, hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Gracias.